comisión y a la IAB, porque esto de tener datos sobre el comportamiento del audio es algo que a quienes llevamos trabajando en podcast, que es mi caso durante la última década, nos llena de satisfacción, ¿vale? Estamos acostumbrados a vivir en un mercado, el hispanohablante, en el cual la presencia de datos sobre el comportamiento de nuestros productos, sobre las posibilidades de monetización, sobre la capacidad de impacto, es bastante escasa. Y estudios como el que se ha presentado hoy pues nos ayudan a averiguar qué está pasando e intentar tomar decisiones soportadas sobre información más cierta que nuestras percepciones subjetivas, ¿vale? Bueno, yo venía a hablaros un poquito de los retos del podcast, se han nombrado algunos a lo largo del estudio. Hablaros de ellos desde el punto de vista del publisher, de quienes hacemos contenidos, intentamos pues desarrollar un negocio, desarrollar un mercado a partir de algo que hemos hecho toda la vida, que es la radio, ¿vale? Tenemos un formato en el cual nos sentimos muy cómodos, con el cual creemos que los oyentes se sienten muy cómodos y que, como decía Mark Ramsey en una charla que dio en 2014, uno de los analistas del audio online más potentes que existen en el mercado anglosajón, el audio tiene características de las que carece cualquier otro formato que podamos encontrar en el mercado, ¿no? Es un formato que emociona, que te acompaña, que informa, que te educa, que es capaz de cambiar tu estado de ánimo, que se convierte en tu amigo, es el tipo que está al lado tuyo mientras cocina, el que te aconseja y prescribe, y además es un formato no es celoso, puedes hacer otras cosas mientras tanto y seguir consumiendo el audio. Decía Arturo, a los listos se les ocurrió que para hacer viral el audio había que convertirlo en vídeo. A estos listos no pensaron que al hacerlo el audio perdía muchas de sus capacidades, ¿no? Es una de las cosas a las cuales nosotros les hemos estado dando vueltas a lo largo de los últimos años, como viralizar, socializar el audio, hacer que su distribución fuese más potente, pero dar el paso del vídeo, sobre todo en un entorno en el que el móvil toma mucha fuerza, como estamos viendo, el vídeo, en cuanto un móvil se bloquea, se detiene. El audio, cuando un móvil se bloquea, sigue acompañando. Entonces, por muchas ventajas que nos prometan en el vídeo, seguimos dándole muchas vueltas a cómo permanecer fieles al audio, no por un empeño de seguir haciéndolo de siempre, sino por seguir ofreciendo tanto a nuestros anunciantes como a nuestros oyentes aquello que creemos que buscan en nuestro formato, ¿vale? Bueno, sin dar más vueltas, los retos del podcast los hemos resumido en 4. Uno es básicamente qué es un podcast, ¿vale? Que creo que si nos juntamos entre todos los que estamos en esta sala probablemente demos 40 definiciones diferentes. Los problemas de distribución y cómo la evolución en esta nos permiten monetizar mejor nuestro producto, la evolución en el dato que se ha mencionado también da, y bueno, nos podemos contar la experiencia que tenemos en los últimos 2-3 años trabajando con los principales players del mercado en obtener unas métricas fiables y que sean aceptadas por el mercado y con las que podamos ir con seguridad a vender nuestro producto, y luego los formatos y modelos de monetización en los que andamos trabajando, ¿vale? ¿Qué define un podcast? Hemos visto mucha terminología, radio online que se consume en diferido, radio que es la de siempre pero se consume en streaming. Nosotros intentamos simplificar, ¿vale? Después de hablar durante muchos años, el primer podcast de Prisa Radio era de Cadena Ser, lo montamos junto a un desarrollador allá por el 2005, era una página de código así de grande, llena de enlaces, que tenías que meter luego en otro programa, ¿no? Era un caos, ¿vale? Explicarle a la gente que aquello era un podcast, pues, y ese concepto de dificultad permaneció durante mucho tiempo. Y hablando después con los oyentes, mientras que tú hablabas de sistemas de suscripción que luego descargabas, ¿qué tal? Para el oyente, también lo ha dicho en el estudio, el podcast, el audio online es aquello que puedo escuchar donde y cuando quiera. Está la radio en directo y está el audio en directo y el audio bajo demanda. Dentro del audio bajo demanda después está aquel audio que pulsas play, aquel audio que descargas, aquel audio que tú suscribes. Cada uno de ellos tiene una complejidad, unas características diferentes. Pero en resumen, para nosotros, un podcast es lo siguiente: es una producción sonora, es una producción hablada. Arturo hacía un podcast y hace un podcast de música, pero habla entre ellos. Si no hay palabra,
además de la música, para mí es música bajo demanda, no tiene nada que ver, así que el podcast es hablado, sí. Se presenta con un contenido seriado. Pocos son los ejemplos en los cuales un podcast tiene un solo episodio, ¿vale? Siempre se presenta con un contenido seriado que en muchos casos favorece la suscripción, con lo cual el engagement del oyente con ese contenido suele ser mayor que en aquellos contenidos que se presentan aislados. Se produce para su consumo, como os decía, bajo demanda, y en la mayoría de los casos se fomenta un consumo personal y atento. Habréis escuchado muchas veces en el comienzo de programas de podcast el Better with Headphones o el ponte los auriculares, porque esta producción está cuidada al máximo, su calidad es extraordinaria, no está hecha para escucharse en FM, sino para que seas capaz de apreciar las 30 capas de sonido que hemos aplicado sobre este contenido. Permite al oyente la agregación, esto es importante, el valor de los agregadores. Las marcas siguen teniendo un papel muy importante, lo hemos visto cuando por fin hemos conseguido obtener datos sobre nuestros consumos que son fiables, nos hemos dado cuenta de que nuestras marcas siguen teniendo un papel muy importante a la hora de distribuir nuestros contenidos, pero que no se puede desdeñar el papel que juegan los agregadores, ¿vale? Y como sucedía en estos tipos de formatos que existen para el audio bajo demanda, los agregadores también tienen características especiales que dificultan en cierto modo la monetización. ¿Vale? Hay problemas de atribución, por ejemplo, los contenidos, alguien que consume en iVoox negra y criminal de la SER puede no saber que es de la SER y al siguiente contenido consume carne cruda y para ellos son contenidos, la importancia es estar en el contenido, no en la marca. Entonces, los publishers trabajamos por mantener esa atribución a la marca de los contenidos. La interacción es asíncrona, evidentemente, cada uno lo consume cuando quiere, por lo cual reacciona al contenido cuando quiere y se consume siempre en dispositivos conectados, porque luego el consumo puede ser offline para favorecer un menor coste en el consumo de datos. Bueno, y vamos ya a los 3 puntos fundamentales en los cuales hemos estado avanzando. Llevamos trabajando, yo soy Pablo Fernández, no he presentado, trabajo desde 2014 en el Departamento de Innovación y Desarrollo de Producto de Prisa Radio, y desde el mismo momento en el que empecé a ejercer este cargo, mi primer papel fue trabajar en lo que entonces empezaba a aparecer como una tendencia que eran los coches conectados, en su impacto en el consumo de radio bajo demanda, y de ahí bueno, pasamos a darle mucha relevancia a ese formato, ¿vale? Y en Prisa Radio construimos un producto que se llama Podium, que es el producto de audio bajo demanda de Prisa Radio a nivel mundial, ¿vale? Entonces empezamos a estudiar un poquito cómo podíamos hacer para que esto se convirtiese en un producto rentable, monetizable y interesante para los clientes de las agencias, y lo primero que vimos fue que había un problema de usabilidad, ¿vale? Creo que todos podemos coincidir en que para el usuario medio de Internet, para el ciudadano medio, el podcast no ha sido accesible durante mucho tiempo. Esto de tener que acudir a una página, nosotros en la SER nos llamaban muchas veces y nos decían: he pinchado en el enlace de podcast y está estropeado, da error. ¿Qué pasaba? Que el usuario pinchaba en el enlace de podcast, le llevaba una página XML, que es un código a leer por una máquina con un humano, y no entendía nada. Realmente lo que le estábamos pidiendo a un usuario no formado para ello es que cogiese la URL de esa página y la pegase en su gestor, ¿sí? Algo para lo cual no estaban capacitados. Bueno, poco a poco aparecen herramientas que evitan esto, ¿vale? Y el RSS es un formato, no os diría tendente a desaparecer, pero sí a hacerse transparente para el usuario, ¿vale? Un papel muy importante donde están jugando los peer players tecnológicos, aquellas aplicaciones que se dedican a agregar, aquellas aplicaciones y productos que son puros online y que poco a poco vemos que son capaces de ofrecer a los usuarios una interfaz estandarizada, tanto en cuanto al consumo como a la comercialización ligada a esos productos, ¿vale? Y eso nos permite tener esperanza respecto a un aumento de la audiencia y un aumento del feeling de nuestro inventario, ¿vale? Y además tenemos también, en cuanto a los formatos usables y cercanos,
cierto miedo, esperanza. Aquí hay una incertidumbre muy grande sobre qué pasará. Veíamos los datos sobre el coche conectado, que había caído a nivel global como medio de consumo de digital, pero había subido ligeramente como medio de consumo de tráfico, ¿vale? Existe la creencia en el sector en el que, dado que el coche es uno de los medios de escuchas más populares de la radio convencional, cuando en un momento se produzca el salto al coche conectado, pueden existir dificultades para aquellos que no distribuyan contenido en estas plataformas. Estamos hablando de usabilidad, y desde usabilidad hay buenas noticias, que es que tenemos como dos estándares, Android Auto y CarPlay, Apple y Android, apostando fuerte por su presencia en el coche conectado, y los interfaces hacen uso del móvil, con lo cual el móvil será la puerta de entrada al coche. Es decir, todo lo que estamos trabajando, todos los miembros de este sector para impulsar el audio está enfocado al móvil, y el móvil tendrá, creemos, un aterrizaje natural en el coche. Otro problema que veíamos era la indexación y la búsqueda, ¿vale? El audio, hemos dicho siempre, es una caja negra, y los buscadores no pueden entrar en ellos. El medio de descubrimiento de contenidos por parte de los usuarios son los buscadores. El audio directamente no existe, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Lo convertimos en vídeo? Tampoco, no lo van a ver, a no ser que le pongamos subtítulos. Desde Prisa Radio, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, de la parte de Google DNI, de la Digital News Initiative, estamos desde octubre del año pasado inmersos en un proyecto para transcribir y etiquetar automáticamente toda la producción de cadena, lo cual nos pueda permitir dar información sobre este contenido, este producto, que sea legible por las máquinas, que nos permita entrar en el juego del data, que nos permita entrar en el juego de las recomendaciones, que nos permita poner el producto en el escaparate, que es lo que hasta ahora era bastante complicado. No somos nosotros los únicos que estamos trabajando en ello, ¿vale? Popac Archive está trabajando en ello, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para las radios públicas estadounidenses, y hay otra serie, Smart Audio, es otra iniciativa bastante interesante que os recomiendo que le echéis un vistazo. El caso es que muchos de los que trabajamos en este sector nos hemos dado cuenta de que sin hacer visible el contenido para las máquinas que gestionan todo tipo de procesos en Internet, el audio tiene pocas posibilidades, ¿vale? Entonces estamos buscando la manera de hacerlo. Pues imaginaos, Cadena SER produce más de 5.000 audios al mes, es imposible pensar en una transcripción manual. Para otros productos en los cuales más boutique, más pequeños, a lo mejor es posible hacerlo sin recurrir a sistemas automatizados, ¿vale? Para la indexación y las búsquedas, se han visto cosas en los últimos meses realmente innovadoras, ¿vale? Si conocéis el concepto de blockchain, hay gente que está intentando aplicarlo al podcast. Actualmente nosotros en España no tenemos tanto problema como en Estados Unidos por el control de mercado. Yo he visto la distribución por plataformas. Aquí Android está en un 80 y pico %, en Estados Unidos el poder de Apple y iTunes es bastante mayor, con lo cual su poder y control sobre los directorios de podcast también es muy grande, ¿vale? No existe una forma descentralizada de indexar todos los podcasts existentes y ofrecerlos en cualquiera de las aplicaciones o servicios de consumo de podcast. Pues hay gente que está trabajando en sistemas de indexado y de búsqueda de esa información y trabajo de esa información muy similar a las que hay bajo las estructuras de las nuevas monedas virtuales, ¿vale? Y que permitirían salirse un poquito de estas estructuras centralizadas, que además, bueno, en Estados Unidos puedes decir me beneficia, todo el público está aquí, pues magnífico que haya una empresa que mantenga un directorio. Pero es que fuera de Estados Unidos, donde Android, el mercado está muy disperso de aplicaciones, muy segmentado, es complicado mantener los contenidos en todos aquellos escaparates en los que el usuario puede acceder a ellos. Y luego trabajo con los propios usuarios, ¿vale? Estamos trabajando con los diferentes agentes de búsqueda para, además de transcribir y proporcionarles un texto que acompañe el audio, trabajar en aquellos formatos que los buscadores usan como propios para definir el audio, ¿vale?
pues ya sean microformatos, en las propias etiquetas de los MP3 y incluso intentando impulsar la presencia de snippets de audio dentro de los resultados. ¿Vale? Habéis visto que hacéis una búsqueda en Google y os podéis encontrar un player de vídeo, pero jamás os encontraréis un player de audio. ¿Vale? Pues como sector creemos que es algo importante que eso pase. ¿Vale? Y por último, recomendación y socialización. La recomendación, pues al no saber nada del audio, es difícil relacionar unos con otros, a no ser que sea basándote en el data que tienes sobre el usuario. Ese data actualmente es bastante escaso, y hablaremos de ello en la siguiente slide. Por lo que intentamos relacionar contenidos pensando que tienen el mismo tópicos relacionados, etc. La transcripción que nos permite realizar etiquetados y tener muy claro cuáles son los tópicos, los temas que trata cada contenido. Y la socialización, bueno, aprovechar el auge del vídeo está bien, tiene ventajas e inconvenientes, como os decía. Primero, nos colocamos en un punto en el que le damos importancia al vídeo porque hay una o dos plataformas que le dan importancia al vídeo, una o dos plataformas cuyo nombre no necesita mencionarse, pero todos conocéis, y cuya variabilidad en sus prioridades suele dejar tanto a publishers como a anunciantes, por decirlo suavemente, desorientados cada 6 meses. ¿Vale? No sé cuánto tiempo hace que, por ejemplo, no veis un player de YouTube en Facebook, cuando hubo una época en la que era lo que se veía, ahora se ven vídeos todo el rato. Hace unos meses nos propusieron a la industria, a nosotros personalmente, la posibilidad de empezar a publicar audio en vivo con la promesa de que se colocaría alto en los muros de los usuarios. Es una propuesta muy interesante, la audiencia está ahí y para que este producto tenga éxito comercialmente, evidentemente queremos audiencias, pero poner todos los huevos en esa cesta a mí personalmente me da miedo. Sigo confiando en el audio como formato. Creo que la transformación de ese formato en un formato vídeo nos puede traer más inconvenientes que ventajas. Pensad en los consumos de ancho de banda, en la persistencia de la señal cuando está este bloqueado, la simultaneidad respecto a otras tareas. Bueno, y aquellas cosas que parecían ser inconvenientes empezamos a salvarlas con sistemas y tecnologías que nos permiten, pues por ejemplo, hacer campañas de respuesta directamente desde el audio con reconocimiento de voz y redirección del usuario a cliente, ¿no? Entonces yo andaría con cuidado en cuanto al uso del vídeo para desarrollar el mercado del audio, aunque es evidentemente un aspecto en el que tenemos que empezar a trabajar y probar. Probar siempre es importante. Twitter también ha hecho algún esfuerzo respecto al audio. No es tan claro como el de Facebook, el impacto en audiencias no es tan grande, pero sí se pueden probar, y de hecho lo estamos haciendo con Podium y con Cadena Ser, que otras vías de retorno se pueden obtener a través de estos medios. Respecto a la comercialización en estas plataformas, pues por ahora Facebook es muy claro, no admite en el live ningún tipo de comercialización. Entendemos que, tal y como ha hecho el Instant Articles, acabará estableciendo una estructura, un modelo de reparto con los medios en los cuales pues ambos puedan sentirse medianamente cómodos, ¿vale? Pero por el momento, para lo que es el media en directo, no tiene ese modelo. El media en diferido no existe. El media en diferido actualmente para Facebook, que es un Facebook Live que se ha quedado grabado y puedes consultar más adelante. Pero todas estas características de capacidad de suscripción, un entorno en el cual puedes consultar todos tus audios, un player hecho específicamente para consumo de audio, que aquello no se apague cuando te lo metes en el bolsillo, no existe, ¿vale? Y así está la distribución, ¿vale? Tenemos agregadores, tenemos las plataformas intermedias y tenemos los publishers, y entre todos nosotros intentamos llegar a aquellos acuerdos que nos acerquen tanto a los clientes como
a los oyentes. ¿Y cómo hacerlo? Pues todos estos medios nos dan datos sobre los contenidos, datos sobre el impacto que tenemos en la audiencia y datos sobre el rendimiento de las campañas publicitarias y de las acciones comerciales que incluimos aquí. Ha habido muchos trabajos, a lo largo del 2016 ha sido un año bastante fructífero. El podcast, pues, como os decía, nosotros el primer podcast lo creamos en un rato libre en 2005, cogiendo unas especificaciones de Apple en Preset y tal, que llevaba. Desde entonces hemos estado intentando procesarlos de servidor para ver qué era lo que realmente se descargaba y escuchaba la gente. En 2014-2015 las radios públicas estadounidenses descubren o se atreven, por algún motivo se lanzan a la piscina porque su regulación decía que solo podían obtener ingresos mediante donaciones y ayudas, pero solo especificaba que eso sucedía en la FM. Y se dieron cuenta de que podían obtener también ingresos si comercializaban sus contenidos a través de digital. Ahí empieza el auge del podcast, ¿vale? Coincidiendo con eso, nosotros aquí empezamos a trabajar con todos los datos que tenemos en el servidor, muy en bruto, gente procesando logs durante horas, y todo eso desemboca en el año pasado en varias comisiones. Una de ellas es esta de la IAB, el Test Lab, que publicó sus conclusiones en septiembre de 2016, y por lo pronto puso ya las bases, porque la publicación de un estudio, unas conclusiones, no siempre significa que el mercado entero las acepte, pero puso las bases para que existiese ese acuerdo, ¿vale? Gran debate en el podcast de toda la vida. Oiga, si yo descargo un audio, ¿qué capacidad tengo para saber si lo he escuchado? Oiga, si un oyente le da al play, ¿cómo sé que está escuchando si no está interactuando con el play? ¿Cuál es nuestra medición básica para saber si un audio tiene éxito o no? Si tiene escuchas o no y si mis formatos publicitarios van a tener impacto. Bueno, pues esta comisión apostó por dejar atrás dos conceptos que han sido tradicionales, tanto en el mundo de la radio como en el mundo del podcast. Hablar en el podcast de número de oyentes es muy complicado. El ecosistema está muy disperso entre diferentes herramientas que no facilitan la medición de personas, ¿vale? Y otro concepto, que era el de descargas, muy ligado a esos orígenes del podcast, donde tú tenías un fichero, lo añadías, te suscribías, se descargaba, provoca inseguridad. La descarga, como os decía, no necesariamente significa una escucha, y además no es fiel a la realidad. En los últimos estudios, el Edison Research, que es uno de los más importantes en el campo del audio, publicado el año pasado, pues, antes del verano, hablaba de que ya el 60% de los consumidores de audio online lo que hacían era pulsar un play. ¿Consume usted podcast? Sí. ¿Y cómo lo consumen? Pulsa usted play, le da la descarga y lo escucha inmediatamente, le da la descarga y lo escucha una semana después. No, le doy al play y lo escucho, ¿vale? El número de gente que escucha el audio inmediatamente, ya sea reproduciendo en un reproductor del Publisher o del agregador o descargando, ha subido mucho. Con lo cual, seguir hablando de descargas como medición principal puede no ser muy ajustado a la realidad. Esto tiene mucho sentido, o sea, el usuario busca facilidad de uso, y la facilidad de uso es le da al play y lo escucha, ¿vale? En un mundo en el que nuestra conectividad era mucho menor y el precio del mega era muy alto, uno acostumbraba a quedarse en casa, decirle allí que era lo que quería escuchar, descargarlo, y luego cuando iba por la calle a lo mejor lo escuchaba, ¿no? Afortunadamente los precios han bajado un poquito y uno puede ir dándole al play, a no ser que aunque no esté solo, ¿vale? Así que esta comisión de la IAB en Estados Unidos apostó por las escuchas, ¿vale? ¿Y cómo medir qué es una escucha? Ha sido muy gracioso esto. En los últimos años muchos grandes publishers, Prisa Radio es un publisher que está presente en todo el mercado hispanoamericano, y hemos recogido todos nuestros datos, todos nuestros blogs, los hemos homogeneizado y hemos empezado a cacharrear con ellos. Oye, ¿qué es una escucha? Es un tío que se descarga el archivo. No, venga, vamos a intentar sumarle, oye, pero si el mismo tío desde dos user agents, empezamos a decir, oye, vamos a intentar evitar que se cuente como duplicado el mismo señor en dos ordenadores, o el mismo señor que lo intenta dos veces porque le ha fallado la conexión.
y jugamos, ¿no? Y llegamos a una fórmula. Después empezamos a trabajar con Triton, uno de nuestros proveedores, que a su vez estaba trabajando con la industria estadounidense. Y oye, sus trabajos con el audio para llegar a este concepto de escucha coincidían bastante con lo que estábamos haciendo internamente, ¿no? Y decíamos, esto tiene buena pinta y buen camino. Y cuando finalmente se publican las especificaciones técnicas o recomendaciones técnicas de la IAB, es prácticamente igual. Entonces se trata de ir añadiendo criterios de los datos que te dan los servidores para convertir pues, hits duplicados, archivos que no se descargan completamente en una escucha, ¿no? Y con eso es con lo que intentamos trabajar, ¿no? Escucha y play y descarga. Intentamos que se normalicen también, ¿no? El cliente creemos que hay que irle con propuestas simples y ciertas, es decir, simples que respondan a la realidad, ¿no? En un principio hemos hecho paquetes en los cuales vendías por un lado la escucha en play, en otro lado la escucha por descarga, la escucha en mi aplicación, la escucha en agregadores, ¿vale? Tenemos un mismo producto que se distribuye en múltiples sitios, pero con esta tecnología que sea Wis, Triton, hay un montón de servers que ya te permiten servir tu audio en múltiples sitios y dar diferentes campañas en cada uno de ellos. Bueno, pues puedes ofrecer un producto mucho más simplificado, unificar las escuchas y decir yo te ofrezco tanto número de escuchas para este producto. Centrado siempre en audio, ¿vale? Luego las diferentes plataformas lo que nos ofrecen es la posibilidad de ofrecer valor añadido. Es decir, si estoy dentro de una aplicación, puedo ofrecer un banner sincronizado. Si controlo el número de posiciones que tengo presentes dentro de mi audio, puedo ofrecer una saturación mayor dentro de mis propiedades, una saturación menor dentro de mis propiedades y una saturación mayor fuera de ellas, ¿vale? Existen muchas variaciones en ese sentido, pero nuestra experiencia es que simplificar el mensaje de cara al cliente es lo más adecuado, ¿vale? Tenemos normalmente menos capacidad de reporte en los agregadores y en las descargas, ¿vale? Todo lo que se produce dentro de nuestras propiedades, nuestras aplicaciones y nuestras páginas web, el reporte es muy similar al del vídeo, ¿vale? Respecto a los datos, y además nuestros players propios nos ofrecen más posibilidades comerciales, ¿vale? Y el conocimiento del oyente, ¿qué sabemos del oyente en el podcast? Pues sucede un poco lo mismo, ¿vale? Hablabais de oyentes, de consumidores en el estudio, de qué volumen de clientes de internatos están dispuestos a pagar por un servicio de este estilo. Nosotros estamos trabajando en la previa todavía. ¿Qué oyentes están dispuestos a registrarse para utilizar un servicio de este estilo? En ese sentido, nuestra apuesta, y creemos que la apuesta del sector tiene que ser clara, la calidad. La calidad es fundamental para que el oyente esté dispuesto a darte data se pueden conseguir esos datos por third parties, por otro tipo de vías, pero la relación directa con el usuario es bastante más eficiente, ¿vale? Desde Prisa Radio hemos apostado por la creación de la primera red profesional de este tipo en nuestro país y la verdad es que estamos bastante satisfechos. El que además los usuarios se vuelquen sobre nuestras plataformas para consumir ese contenido, ¿vale? Y ver que eso nos permite recoger más datos, pues también es un indicativo importante. Y creemos que en el ámbito del audio online, más concretamente en el podcast, la apuesta por el desarrollo de productos de mayor calidad están haciendo otro tipo de iniciativas. Onda también está haciendo las cosas muy bien. Hay dos o tres grandes redes que están empezando a proponer productos que probablemente hagan que el usuario esté dispuesto a ofrecer algo más a cambio y que con ese data nosotros podamos comercializar bastante mejor, ¿vale? Y los agregadores, pues bueno, los agregadores son un free enemy de esto, ¿no? O sea, hace visible nuestros productos, nos permite llegar a más audiencias de las que llegaríamos por nosotros solos, pero al mismo tiempo pues se cobra su impuesto, ¿no? Y su impuesto es que el data es suyo y que bueno, hay que llegar, estamos intentando
llegar a un marco de acuerdo con todos ellos. Hemos estado también interlocutando durante los 2 últimos años con los principales agentes del sector para poder llegar a una relación muy entre ambos, ¿no? Yo creo que el entendimiento es bueno. Muchos de ellos, por ejemplo, algo tan simple para nosotros, para saber qué consumo tenemos en navegadores, es que los navegadores se identifiquen frente a nuestros servidores de audio, ¿no? Porque diga, hola, soy TuneIn o hola, soy iVoox, para que yo sepa qué consumo tengo en cada uno de ellos, ¿no? En eso estamos avanzando muy rápidamente y como consecuencia de ello podremos empezar a establecer campañas a lo mejor personalizadas para esos entornos o llegar a acuerdos comerciales teniendo en cuenta las características de esos entornos, a veces restrictivas y a veces